Sospechaba que mi esposo tenía una aventura, así que lo seguí en secreto. Pero cuando lo vi detenerse frente a la casa de mi mejor amiga, la llamé de inmediato. Y su respuesta me heló la sangre. Estoy en un viaje de negocios en el extranjero. La casa a la que mi esposo entró con tanta naturalidad era la de mi mejor amiga, pero se suponía que mi amiga también estaba en un viaje de negocios fuera del país. Con manos temblorosas, marqué el código de seguridad que ella me había dado y entré. Allí, encontré a mi esposo enredado con otra mujer. No le tiré del pelo. Eso habría sido demasiado infantil. En lugar de eso, comencé a diseñar su infierno. ¿Cómo se derrumbarían sus vidas perfectas? Estaba a 3 autos de distancia del sedán de mi esposo. Esa mañana, mi esposo Ethan me había dado un ligero beso en la mejilla y había dicho, cariño, tengo que trabajar hasta tarde otra vez esta noche. Asegúrate de que Chloe cene y no me esperes despierta. Durante las últimas semanas, había sido la misma rutina. Pero ese día, no podía creerle. Seguía oliendo un perfume desconocido en sus camisas, un aroma que nunca usé. Después de 8 años de matrimonio, de compartir una vida y un hogar, simplemente lo sabes. Así que esa noche, dejé a nuestra hija, Chloe, en casa de mis padres. Y como una mujer poseída, tomé un taxi y le dije al conductor que siguiera el auto de mi esposo, con el corazón latiéndome en el pecho. Por favor, que esto sea mi imaginación. Por favor, que de verdad esté trabajando hasta tarde. Pero en el momento en que vi donde se detuvo su auto, se me cortó la respiración. No era la casa de una mujer extraña ni un motel barato. Era el edificio de apartamentos donde vivía mi mejor amiga de 30 años, Jessica. Viéndolo entrar al edificio con tanta familiaridad, no podía entenderlo. ¿Por qué iba Ethan al apartamento de Jessica? Con mano temblorosa, la llamé. Hola, Olivia, estoy en Europa por una conferencia. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Oh, nada, Jess. Solo quería escuchar tu voz. Que tengas un buen viaje. Forcé un tono casual y colgué, pero mis manos no dejaban de temblar. Jessica, la dueña del apartamento, ni siquiera estaba en el país. Mi esposo acababa de entrar en su casa vacía. ¿Con quién podría encontrarse allí? Mi mente se quedó en blanco con un pánico helado. Entonces recordé algo. Jessica y yo habíamos sido amigas durante tanto tiempo que me había dado su código de seguridad hacía años, por si acaso ocurría una emergencia. Una bendición o quizás una maldición. Tomé el ascensor. Mi mano temblaba mientras introducía el código, y sonó el familiar timbre de la cerradura electrónica. Pero incluso en ese breve momento, mientras la puerta se desbloqueaba, no se oyó ningún sonido desde adentro. No. Para ser precisos, las 2 personas adentro estaban demasiado ocupadas para darse cuenta. Empujé suavemente la puerta y me asomé a la sala. En ese instante, mi mundo se derrumbó en silencio. En el sofá de la sala, mi esposo estaba enredado con una mujer. Pero cuando vi su perfil, se me cortó la respiración. No era una extraña. Era un rostro que conocía demasiado bien. No puede ser. ¿Qué está haciendo ella aquí con mi esposo? Me froté los ojos, negándolo una y otra vez en mi cabeza. No, estoy viendo cosas. No puede ser ella. Pero no importaba cuántas veces mirara, era innegablemente ella. Ajenos a mi presencia, se susurraban, solo un poco más. Una vez que termine con ella, podremos vivir como queramos. La fría voz de la mujer me apuñaló en el corazón. Ella era yo. Y el hecho de que la persona que lo decía fuera ella, no podía creerlo. No grité. Quería irrumpir, agarrarlos a ambos por el pelo, pero no lo hice. En lugar de eso, muy lentamente, muy silenciosamente, cerré la puerta, limpiando mis huellas dactilares del teclado. Bajé las escaleras en silencio. En ese momento, algo dentro de mí cambió. De pie en el rellano, me susurré a mí misma con una voz temblorosa pero fría, no llores, Olivia. Esto es solo el comienzo. Sabía que si armaba una escena en ese momento, se sentirían desconcertados momentáneamente, pero eventualmente encontrarían una salida.
No lo sabía en ese momento, pero la escena que presencié ese día se convertiría en mi arma secreta. Lo que finalmente los pondría de rodillas. Mi nombre es Olivia, tengo 37 años. Conocí a Jessica cuando teníamos 7 y durante casi 30 años, fuimos como hermanas. Crecimos en el mismo vecindario, fuimos a las mismas escuelas y sabíamos todo sobre las familias de la otra. Consideraba a su familia como la mía, a menudo pasando las vacaciones y compartiendo comidas en su casa. Mi esposo de 8 años, Ethan, era un hombre amable y gentil. Creía que mi vida era perfecta. Con un esposo amoroso, una hija en la escuela secundaria que era la niña de mis ojos, y una amiga que era como de la familia. Pero hace unos meses, comenzaron a aparecer grietas en esa fachada perfecta. Ethan comenzó a llegar tarde a casa. Siempre colocaba su teléfono boca abajo. Sus hábitos de gasto cambiaron. Intenté ignorarlo, pensando, es un buen padre. No haría eso. Pero la escena en el sofá de Jessica esa noche abrió la puerta a todas las verdades que había estado evitando desesperadamente. Y la mujer en ese sofá con mi esposo no era otra que la hermana mayor de mi mejor amiga de 30 años, Victoria. Victoria, que era 6 años mayor que yo y me había tratado como a su propia hermana pequeña desde que éramos niñas. En el momento en que lo confirmé con mis propios ojos, casi me fallaron las piernas. ¿Por qué, Victoria? ¿Cómo pudo alguien que me había cuidado tanto hacer esto? Esa noche, me quedé despierta. Repitiendo esa pregunta una y otra vez, no podría haber imaginado que la respuesta me llevaría por un camino hacia un secreto olvidado de hace 30 años. Regresé a casa esa noche como si nada hubiera pasado. Sentada sola en la oscura sala de estar, la imagen de ellos en el sofá y las escalofriantes palabras de Victoria se repetían en mi mente. Mis manos temblaban, pero no lloré. En cambio, pensé, planeé. ¿Cómo podría destruirlos tan completamente que nunca pudieran volver a levantarse? Justo después de la medianoche, Ethan llegó a casa tarareando una melodía. Se veía tan despreocupado. Nunca creerías que acababa de estar con la hermana de mi mejor amiga. Cariño, ¿todavía estás despierta? El trabajo fue brutal esta noche, fingió agotamiento. ¿Dejaste a Chloe con sus abuelos? La mentira descarada me revolvió el estómago, pero forcé una sonrisa, interpretando el papel de la esposa comprensiva. Debes estar agotado. Mamá y papá la tienen. Ve a lavarte y descansa. Te calentaré un poco de sopa. Mi actitud tranquila pareció tranquilizarlo. No sospechó nada. Incluso me besó en la mejilla, interpretando el papel del esposo más amoroso del mundo. Mientras aceptaba su beso, me hice una promesa a mí misma. Adelante, sonríe todo lo que quieras. Tus días felices están contados. A partir de ese día, viví una doble vida. Frente a mi esposo, era la esposa ingenua e insospechada. Cuando estaba sola, era una mujer afilando fríamente sus cuchillos. Por las mañanas, planchaba sus camisas y preparaba el almuerzo de Chloe, despidiéndolos con un cariñoso saludo. Pero en el momento en que se iban, me derrumbaba, temblando de rabia. Nunca supe que fingir estar enamorada pudiera ser tan agotador. Pero apreté los dientes y continué con la farsa. Si me derrumbaba ahora, lo perdería todo ante ellos, y mi hija sería la que sufriría. El impulso de arrebatarle el teléfono y enfrentarlo era inmenso, pero lo reprimí. Un movimiento precipitado solo los alertaría y borrarían toda la evidencia. Decidí tomarme mi tiempo para reunir todo con calma, pieza por pieza. Mientras me calmaba y repasaba los acontecimientos, me di cuenta de cuántas cosas no cuadraban. La primera pregunta era cómo podían encontrarse tan descaradamente en el apartamento vacío de Jessica. Pero pensándolo bien, no era extraño en absoluto que Victoria estuviera allí. Jessica viajaba con frecuencia por trabajo. Y cada vez que se iba por un periodo prolongado, le pedía a Victoria que regara sus plantas y recogiera su correo. Victoria tenía acceso libre al apartamento, tratándolo como su segundo hogar. Siempre lo había visto como una señal de su estrecho vínculo fraternal. Pero ahora me daba cuenta de que Victoria había estado explotando la ausencia de su hermana, usando el apartamento como el lugar perfecto e insospechado para su aventura.
Estaba usando la casa de su propia hermana para acostarse con el esposo de la mejor amiga de su hermana. La idea me dio un escalofrío, y una pregunta seguía atormentándome. ¿Por qué, Victoria? De todas las mujeres del mundo, ¿por qué la aventura de mi esposo tenía que ser con la hermana de mi mejor amiga? Especialmente la Victoria que me había adorado desde la infancia. Mirando hacia atrás, comencé a notar cosas. Victoria siempre fue amable conmigo, pero había una extraña y sutil espina escondida en su amabilidad. El día de mi boda, vino a la suite nupcial, me tomó las manos con fuerza y dijo: ver a nuestra Olivia convertirse en una novia tan hermosa, no tienes idea de cuánto he esperado este día. Realmente he estado esperando hoy. En ese momento, pensé que era solo una felicitación sincera. Pero ahora, sus palabras, realmente he estado esperando hoy, adquirieron un significado completamente diferente. ¿Había estado esperando a que me casara, para que hubiera algo que pudiera quitarme? La forma en que era demasiado amigable con Ethan cada vez que los tres cenábamos, cada recuerdo ahora parecía siniestro. Lo más inquietante es que, durante los últimos meses, Victoria me había estado preguntando incesantemente sobre Ethan. Una vez, sentada en un café, preguntó tan casualmente: «Entonces, ¿qué le interesa a Ethan en estos días? ¿Siguen bien ustedes dos?» He oído que los hombres empiezan a desviarse alrededor de los 8 años. Pensando que solo estaba preocupada por mí, le conté todo. Los pasatiempos de Ethan, sus intereses recientes. Mirando hacia atrás, le había entregado un mapa para seducir a mi esposo. La idea de lo que estaba planeando detrás de esa dulce cara me ponía la piel de gallina. Esto no era una aventura espontánea. Victoria se había acercado a mi esposo con un propósito claro y calculado. Entonces, ¿cuál era su propósito? Si no era simplemente porque se sentía atraída por él, ¿por qué estaba tan decidida a arruinar mi vida? Acostada junto a mi esposo dormido en la oscuridad, apreté los puños y susurré: «Está bien, Olivia. Lo descubrirás. Descubrirás por qué te odia tanto». Esa noche, resolví no solo reunir pruebas de su aventura, sino también descubrir el verdadero motivo de Victoria. Pronto descubriría que las pistas yacían en un pasado olvidado hace mucho tiempo, en un incidente que había tenido lugar entre nuestras dos familias cuando yo solo tenía 7 años. Para descubrir la verdadera razón de Victoria para atacarme, primero necesitaba asegurar una prueba irrefutable de su aventura con mi esposo. Esa noche, mientras yacía despierta, comprendí con dolorosa claridad que las emociones por sí solas no me harían ganar nada. Todo lo que tenía era la imagen que vi en el sofá de Jessica, un recuerdo, no una fotografía o un vídeo. Si hubiera gritado y agarrado a mi esposo, ¿qué habría pasado? Era obvio. Él habría dicho: «Cariño, es un malentendido». Solo estaba allí para hablar. Victoria habría derramado lágrimas diciendo: «¿Cómo puedes pensar que te haría algo así? Es un malentendido». Y habría tratado de consolarme. Me habrían pintado como la esposa demasiado sensible y paranoica. No podía soportar eso. Estaba decidida a no dejarles escapatoria. Reuniría pruebas tan exhaustivas y condenatorias que no podrían levantar la cabeza en un tribunal. A la mañana siguiente, después de despedir a mi esposo y a mi hija, fui directamente al banco. Durante 8 años, había administrado nuestras finanzas familiares. Pero hace un tiempo, Ethan había insistido en tener una tarjeta de crédito separada que él mismo administraba. Había pensado que era una pequeña cuestión del orgullo de un hombre, pero ahora me daba cuenta de que esa tarjeta era la clave. Solicité los registros de transacciones de los últimos 6 meses de nuestras cuentas conjuntas. Sentada en un rincón de un café cercano con los papeles, mis manos comenzaron a temblar de nuevo. Había innumerables cargos sospechosos. Un salón de hotel en Gold Coast del que nunca había oído hablar, un restaurante de alta gama en River North, y cargos de miles de dólares de boutiques de lujo en Michigan Avenue. Nunca había estado en esos lugares, ni había recibido regalos tan caros de mi esposo. Los números en los extractos parecían burlarse de mí. En un solo mes, se habían gastado más de $6,000 de esta manera. Tomé fotos de cada página y coloqué cuidadosamente los extractos de nuevo en el cajón donde no se daría cuenta. Después, entré en la habitación de mi hija y me quedé mirando una foto de ella en la estantería. Chloe,
que acababa de empezar la secundaria, todavía adoraba a su padre. Si él llegaba tarde, esperaba junto a la puerta. Si él derramaba algo en su camisa, corría a limpiarlo. ¿Qué cara pondría si se enterara? Solo pensar en ello era desgarrador. En ese momento, tomé otra resolución. Esta lucha debe ser silenciosa pero decisiva para que no señalen a mi hija en la escuela. Para que la historia de sus padres no se convierta en el chisme del pueblo. En lugar de llorar, apreté la mandíbula y abrí mi computadora portátil. Lentamente escribí 2 frases en la barra de búsqueda: abogado de divorcio por infidelidad y disipación de bienes conyugales. Después de revisar cuidadosamente las listas, encontré a una abogada de unos 40 años con un historial impresionante en casos de divorcio contenciosos. Su oficina estaba en el Loop. Llamé esa tarde y programé la consulta más temprana posible. Unos días después, estaba sentada en su oficina. La abogada me miró en silencio desde detrás de una gruesa pila de archivos. Con voz temblorosa, le conté todo. Lo que vi en casa de Jessica, los extractos bancarios y el hecho de que la otra mujer era la hermana de mi mejor amiga. Me atraganté varias veces, pero me obligué a continuar. Después de escuchar atentamente, dejó su bolígrafo y me miró directamente a los ojos. Basado en lo que me ha contado, tiene un caso sólido. La evidencia de que él gastó fondos conyugales en su amante le dará una ventaja significativa en el acuerdo de divorcio. Esto es lo que llamamos disipación de activos. Pero ya que estamos haciendo esto, hagámoslo bien. Quiero que reúna pruebas irrefutables que no les dejen lugar a negación. Fotos de ellos juntos en un espacio privado, mensajes de texto, registros de llamadas, registros financieros. Cuanto más, mejor. Y hasta que lo tenga todo, no deje que su esposo sepa que sospecha algo. Si muestra sus cartas ahora, usted será la única que saldrá herida. Su consejo frío y profesional fue extrañamente reconfortante. Ya no estaba sola. A partir de ese día, viví como una cazadora. Coloqué en secreto un pequeño dispositivo de grabación en el coche de mi esposo. Mientras él estaba en la ducha, tomé con cuidado su teléfono, que siempre dejaba boca abajo. Como era de esperar, estaba bloqueado, pero probé algunas contraseñas antiguas que solía usar. Al tercer intento, la pantalla se desbloqueó y dentro encontré cosas que apenas podía soportar mirar. Cientos de mensajes de texto lascivos con un contacto guardado como Victoria. Incluso encontré una conversación del día en que lo sorprendí. ¿Crees que Olivia sospecha algo? No, es tan ingenua. Es una bendición. Bien. Solo aguanta un poco más. Tan pronto como se resuelva la división de bienes, solicitaré el divorcio. Fotografié cada uno de los mensajes con mi teléfono. Mis manos temblaban, pero no derramé ni una lágrima. Llorar era un lujo que no podía permitirme. En cambio, pensé para mis adentros, así que quieres arreglar los bienes primero, ¿eh? Adelante. Pero seré yo quien decida en manos de quien terminan esos bienes. Durante las siguientes semanas, construí metódicamente mi caso. Grabaciones de sus llamadas telefónicas, mensajes de texto, extractos de tarjetas de crédito e incluso una solicitud formal de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la entrada del edificio de apartamentos de Jessica. A medida que el archivo de pruebas se hacía más grueso, sentí una extraña sensación de calma. Pero cuantas más pruebas recogía, más grande se hacía una pregunta. Sus mensajes de texto no eran solo físicos. A menudo contenían frases extrañas. Victoria enviaba mensajes como: finalmente siento un poco de alivio. Siento que finalmente le estoy devolviendo lo que pasó hace 30 años. No necesitas saberlo. Solo piensa que me estás ayudando. Devolviéndole lo que pasó hace 30 años. Me quedé mirando esa línea durante mucho tiempo. Significaba que la verdadera razón de Victoria para seducir a mi esposo estaba arraigada en algo que había sucedido hace mucho tiempo. Hace 30 años, yo habría tenido solo 7 años. ¿Qué podría haber hecho una niña de 7 años para que me odiara tanto? Solo había una persona en el mundo que podría saber la respuesta. Mi padre. Esa noche, llamé al número de mi padre por primera vez en mucho tiempo. Su voz alegre se escuchó a través del teléfono, pero no pude sonreír.
Con el tono más indiferente que pude fingir, con el corazón acelerado, pregunté, «Papá, esta es una pregunta al azar. ¿Pero puedo preguntarte algo?» Cuando era pequeña, alrededor de los 7 años, pasó algo entre nuestra familia y la familia de Jessica. Siguió un pesado silencio al otro lado. Luego, la voz de mi padre, ahora baja y sombría, regresó. Eso no es algo de lo que hablar por teléfono. Ven a casa este fin de semana. Lo supe al instante. Algo había sucedido definitivamente ese verano hace 30 años, y ese algo estaba destrozando mi vida ahora. Ese fin de semana, estaba en camino a la casa de mi infancia. Estaba en Avonwood, un pequeño pueblo en Wisconsin, a unas 2 horas en coche de Chicago. El vecindario donde crecí y donde había vivido la familia de Jessica estaba allí. Nuestras casas estaban una frente a la otra al otro lado de una calle estrecha. De niñas, Jessica y yo habíamos corrido de un lado a otro de esa calle docenas de veces al día. Y en algún lugar de ese pequeño pueblo yacía el evento latente que había alimentado el odio de 30 años de Victoria hacia mí. Mis manos seguían resbalando en el volante. Le dije a Ethan que iba a ayudar a mis padres con algunas conservas. Dejé a Chloe en Chicago, citando un grupo de estudio de fin de semana, y conduje sola. Ni siquiera encendí la radio. Durante 2 horas, solo una pregunta resonó en mi mente. ¿Qué demonios pasó ese verano hace 30 años? Cuando abrí la puerta de la casa de mis padres, mi padre, que había estado sentado en el porche, se levantó lentamente. Tenía 74 años este año y parecía más delgado que la última vez que lo había visto hace unos meses. «Papá, ya estoy aquí», y traté de sonar alegre. «¿Ya estás aquí? ¿Comiste?», preguntó bruscamente como siempre y me condujo a la sala principal. Mi madre estaba de voluntaria en su iglesia. Sospeché que mi padre lo había planeado así. Esta era una historia que no se podía contar delante de ella. Desde el fondo de un armario, mi padre sacó una vieja caja marrón descolorida. La colocó en silencio sobre la mesa entre nosotros y fumó un cigarrillo en silencio. Mientras el humo se escapaba por la ventana, contuve la respiración. Después de un largo rato, finalmente habló. «No sé cómo llegaste a preguntar sobre esto, pero esta es una historia que he llevado en mi corazón durante 30 años. Ya que preguntaste hoy, te lo contaré todo». Coloqué mis manos sobre mis rodillas y esperé. Fue el verano en que tenía 7 años, lo que significa que la hermana de Jessica, Victoria, tenía 13. En ese entonces, trabajaba hasta tarde en la fábrica y a menudo llegaba a casa de madrugada. Esa noche, alrededor de las 2 de la mañana, mientras caminaba por nuestra calle, vi a un hombre extraño saliendo de la casa de Jessica. Al principio, pensé que era un ladrón y se me paró el corazón. Pero la persona que salió a despedirlo no era otra que la madre de Jessica, la madre de Victoria. Se abrazaron en la puerta durante mucho tiempo antes de que el hombre desapareciera calle abajo y ella volviera a entrar. Me quedé allí helado. Sentí que se me cortaba la respiración. La madre de Victoria. Era la mujer que siempre llevaba un delantal que olía a aceite de sésamo y me recibía con una cálida sonrisa. Era la madre más amable para Jessica y Victoria y siempre tenía un plato de panqueques para mí. Mi padre golpeó la ceniza de su cigarrillo en un cenicero y continuó. No pude dormir durante días después de eso. El padre de Jessica era mi amigo de la escuela primaria. Nos veíamos en la calle todas las mañanas. ¿Debería decírselo o debería fingir que no vi nada? Estaba dividido. Pero durante el mes siguiente, la vi encontrarse con ese hombre 2 veces más. Un día, incluso lo vi entrar en su casa a plena luz del día. ¿Así que decidiste decírselo?, susurré, con la voz temblorosa. Mi padre asintió lentamente. Sí. Finalmente llamé al padre de Jessica a nuestro porche trasero y le conté todo lo que había visto. No tienes idea de lo difícil que fue como hombre, como amigo, decir esas palabras. Pero él no dijo nada. Solo fumó un cigarrillo entero, dijo un simple gracias y se fue. La voz de mi padre vaciló. Nunca olvidaré la mirada en sus ojos en ese momento. Y 2 meses después de eso, los padres de Jessica se divorciaron.
La madre de Victoria se fue y su padre se quedó en esa casa con sus 2 hijas. La forma en que Victoria lloró, todo el pueblo lo supo. Una niña de 13 años que se negó a comer durante días, solo esperando junto a la puerta principal a su madre. Jessica era demasiado joven para entender. Pero Victoria lo sabía todo. Sabía por qué su madre tuvo que irse, y sabía de dónde había venido la historia. Finalmente, entendí la raíz del odio de Victoria hacia mí. Para una Victoria de 13 años, el comienzo de esta tragedia fueron las palabras de mi padre. Si mi padre no le hubiera dicho nada a su padre en ese porche, su madre todavía estaría con ellos. Eso es lo que ella debió haber creído. Así que por eso me odia, las palabras escaparon de mis labios. Mi padre me miró sorprendido. ¿Victoria te odia? ¿De qué estás hablando, Olivia? No me atreví a contárselo todo en ese momento. ¿Cómo podría describir la escena en el sofá de Jessica? Solo murmuré, creo que últimamente ha estado enfadada conmigo por algo. Mi padre pareció sentir que había más, pero no insistió. En cambio, sacó una carta amarillenta de la vieja caja y la colocó frente a mí. Esta es una carta que el padre de Jessica me dejó mucho después de ese incidente. Fue su última carta para mí antes de fallecer hace unos años. Ya que preguntaste sobre esto hoy, creo que tú deberías ser quien la lea. Con manos temblorosas, tomé la carta. Mi padre se levantó y cerró la puerta en silencio, dejándome sola para leerla. La sostuve por un momento antes de desdoblarla con cuidado. La primera frase decía: amigo mío, durante 30 años, no me atreví a enviar esta carta porque sentía mucha pena por ti. Probablemente todavía crees que nuestra familia se desmoronó por lo que me dijiste ese día. Pero no fue así. La verdad ya estaba dentro de nuestro hogar mucho antes de que hablaras conmigo en ese porche. Me quedé helada. Así que la verdadera razón de su divorcio no fueron las palabras de mi padre. La culpa que había cargado durante 30 años no era suya. Y en esa carta yacía la verdadera raíz del odio de 30 años de Victoria hacia mí. Con las manos temblando, pasé a la página siguiente. Y mientras leía, sentí que la sangre se me helaba en las venas. La verdadera razón por la que Victoria me odiaba no era por mi padre. Era por un secreto que ella misma había estado ocultando durante 30 años. Mi mano temblaba mientras pasaba a la segunda página de la carta. La pulcra caligrafía del difunto padre de Jessica llenaba el papel amarillento. Respiré hondo y comencé a leer. Antes de que me dijeras lo que viste en el porche ese día, yo ya lo sabía. Para ser precisos, había sospechado la infidelidad de mi esposa durante 2 meses. Simplemente no tenía pruebas y estaba tratando de mantener la compostura por el bien de las niñas. Hice una pausa. Así que las palabras de mi padre no fueron el catalizador del divorcio. La pesada carga que había llevado durante 3 décadas no era su culpa en absoluto. Apreté la carta y seguí leyendo. El momento en que tuve certeza de su aventura fue gracias a nuestra hija mayor, Victoria. Fue una tarde de ese verano cuando Victoria tenía 13 años. Había vuelto a casa del trabajo brevemente para recoger unos documentos que había olvidado. Al acercarme a la casa, escuché la voz de Victoria proveniente del dormitorio principal. Estaba discutiendo con alguien. Era la voz de un hombre que no reconocí. El corazón se me encogió. Una Victoria de 13 años discutiendo con un hombre extraño. Me quedé fuera de la puerta conteniendo la respiración y escuché. El hombre le estaba diciendo a Victoria: no puedes contarle a nadie sobre el dinero que te di. Ni siquiera a tu madre. Este es nuestro pequeño secreto. Eso significa que tampoco puedes decirle a tu padre que vengo aquí a ver a tu mamá. ¿Entendido? Y Victoria respondió: está bien, pero la próxima vez tienes que conseguirme algo mejor, algo más bonito que la última pulsera, punto. Casi se me cae la carta. Una Victoria de 13 años había estado aceptando dinero y regalos del amante de su madre a cambio de mantener la aventura en secreto para su propio padre. Era más que simplemente guardar un secreto. La carta del padre de Jessica continuaba. Esa noche, volví a casa y actué como si nada hubiera pasado. Mi esposa, Victoria, Jessica, ninguna de ellas sabía que yo había estado allí esa tarde.
Pero más tarde esa noche, me colé en la habitación de Victoria y revisé sus cajones. Era algo que un padre nunca debería hacer, pero no estaba en mi sano juicio. Y en ese cajón, encontré cosas que una niña de 13 años nunca debería tener. Una pulsera de oro, un collar y un fajo de billetes que ascendía a varios cientos, una fortuna en aquel entonces. Un escalofrío me recorrió. Cientos de dólares a principios de los 90 equivalían a varios miles hoy en día. Una niña había estado aceptando sobornos para hacer la vista gorda ante la infidelidad de su madre. Durante 2 meses después de eso, estuve viviendo en un infierno. Más que la traición de mi esposa, el hecho de que mi joven hija estuviera haciendo tales cálculos fue lo que me rompió. Entonces, un día, me llamaste a tu porche y me contaste la historia. En ese momento, supe que era hora de tomar una decisión. Si no hubiera sido por ti, no sé cuánto tiempo más habría soportado esa agonía silenciosa solo. Finalmente lo entendí. La razón por la que el padre de Jessica no había dicho nada en el porche, porque solo había fumado un cigarrillo y se había ido, no era por resentimiento. Era gratitud. Era la forma más silenciosa en que un hombre podía agradecer a su viejo amigo por apretar el gatillo que él no podía apretar por sí mismo. La carta terminaba con este párrafo. Después de que decidimos divorciarnos, nunca le dije a Victoria que sabía lo de las cosas en su cajón. Solo le dije que mamá y papá se iban a separar y que no era su culpa. Pensé que dejarla vivir con su propia culpa sería castigo suficiente. Pero ahora me estoy acercando al final de mi vida. Te dejo esta carta por una razón. Si alguna vez llega el día en que Victoria dirija la flecha de su culpa hacia ti o tu familia, quiero que le muestres esto. La verdadera razón por la que nuestra familia se desmoronó no fuiste tú. Fue ella. Es hora de que lo sepa. Me senté allí durante mucho tiempo después de leer la última frase. No sentí lágrimas, solo un frío entumecimiento extendiéndose por mi cuerpo. Durante 30 años. Durante 30 años, Victoria había sabido que la verdadera razón por la que su familia se había roto era por sus propias acciones. Sin embargo, había desviado esa culpa hacia las palabras de mi padre y había vivido con esa mentira. Me había transmitido ese resentimiento, planeando una venganza de 30 años, todo mientras sonreía y me tomaba de la mano en la suite nupcial el día de mi boda. Finalmente vi el verdadero rostro de Victoria. No era una víctima. La niña de 13 años que había cambiado la aventura de su madre por regalos seguía siendo la misma persona 30 años después, una mujer impulsada por el cálculo frío. Necesitaba destruir a mi familia para absolver su propia culpa, para hacerme caer a mí y así poder sentirse justa. Doblé cuidadosamente la carta y la volví a colocar en la caja marrón. Luego salí de la habitación. Mi padre todavía estaba en el porche fumando. Me vio y palmeó el asiento a su lado. Me senté y le pregunté en voz baja, «Papá, ¿puedo tomar prestada esta carta por un tiempo? Hay un lugar donde necesita estar». Me miró durante un largo momento y luego asintió. «Olivia, no te pediré detalles, pero prométeme una cosa. Hagas lo que hagas con esa carta, no dejes que nuestra hija salga herida». Ante sus palabras, las lágrimas finalmente corrieron por mi rostro. Apreté su mano curtida y asentí. «No lo haré, papá. No saldré herida. Los únicos que saldrán heridos son los que me hirieron a mí». En el viaje de 2 horas de regreso a Chicago, seguí mirando la caja marrón en el asiento del pasajero. Dentro de ella, la culpa de 30 años de una niña de 13 años yacía latente en un trozo de papel amarillento, y estaba a punto de convertirse en mi arma final, la que derribaría a Victoria para siempre. Esa noche, después de que Ethan se durmiera, fui a mi oficina en casa. Saqué el grueso expediente de pruebas que había estado compilando y coloqué la carta encima. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, capturas de pantalla de mensajes de texto, grabaciones de llamadas y ahora una carta de 30 años. Tenía todo lo que necesitaba para destruirlos a ambos, pero no iba a jugar mis cartas todavía. No tenía intención de solicitar el divorcio en silencio y dejar que terminara ahí. Planeaba aniquilarlos de la manera más espectacular posible, frente a las personas y las cosas que más apreciaban. Para eso, necesitaba un escenario. Revisé el calendario en mi escritorio y rodeé una fecha con un círculo rojo.
Era el último sábado del mes siguiente, el día de la fiesta del 44 cumpleaños de Victoria, un evento extravagante que Jessica, sin saber nada, estaba organizando para su hermana en un elegante restaurante que había reservado por completo. Susurré al círculo rojo en el calendario. Victoria, ese será el último día que sonreirás. Faltaban exactamente 3 semanas para la fiesta de cumpleaños de Victoria. Durante esas 3 semanas, viví 2 vidas. Por la mañana, era la esposa devota que planchaba las camisas de su esposo y preparaba el almuerzo de su hija. Después de que se iban, era la demandante fría y calculadora que se reunía con mi abogada en el Loop. Fue una doble vida agotadora. Pero extrañamente, no me derrumbé. La imagen de ellos en ese sofá todavía era demasiado vívida. Mi última reunión con la abogada tuvo lugar 10 días antes de la fiesta. Había organizado todas las pruebas en 3 carpetas de manila separadas. La primera contenía los extractos de tarjetas de crédito y bancarios. La segunda contenía los mensajes de texto y las grabaciones del coche. La tercera contenía una copia de la vieja carta. La abogada revisó todo, luego dejó su bolígrafo y me miró. Seré franca. Con esto, obtendrá el máximo acuerdo posible en un divorcio. Su esposo es claramente la parte culpable. Por lo tanto, la división de bienes estará fuertemente a su favor. Esos $6,000 en activos disipados, podemos argumentar que esa cantidad total y más se acredite a su lado del libro mayor. ¿De cuánto estamos hablando? Mi voz era sorprendentemente firme. Los bienes conyugales, incluido el valor de su casa, probablemente se dividirán de manera que usted reciba una parte significativamente mayor. Dada la evidencia de infidelidad financiera, podemos argumentar un acuerdo de alrededor de $300,000 a su favor, incluida la casa. No sonreí ante la cifra. Ya sabía que ninguna cantidad de dinero podría borrar las cicatrices. Solo pregunté una cosa más, los papeles del divorcio. Una vez que los firme, la otra parte es notificada de inmediato, ¿verdad? Sí. En el momento en que los presentamos, se envía un notificador para entregar los documentos en la dirección de la otra parte. Por lo general, tarda unos días. Saqué mi agenda y marqué una estrella en la fecha exactamente 3 días antes de la fiesta. Ese era el día en que presentaría los papeles. Significaba que la citación llegaría a las casas de mi esposo y de Victoria el día antes de su cumpleaños. Tendrían que sentarse en esa glamurosa fiesta con los documentos legales recién en sus manos. La idea trajo la primera sonrisa tenue a mis labios en semanas. Pero al salir de la oficina de la abogada, un pensamiento pesaba mucho en mí. Chloe. En el viaje en tren a casa, seguí imaginando su rostro. Una estudiante de 7º grado, que todavía intentaba sentarse en el regazo de su padre. ¿Cómo iría a la escuela? ¿Cómo comería después de que todo esto explotara? Esa noche, me quedé fuera de la puerta de su dormitorio, debatiendo si contarle todo o protegerla hasta que todo terminara. No podía decidir. Finalmente, llamé. Estaba en su escritorio haciendo la tarea con los auriculares puestos. Me senté en el borde de su cama, observándola por un rato. Cuando finalmente se quitó los auriculares y se volvió hacia mí, hablé con la voz más tranquila que pude. Chloe, cariño, papá y yo, no estamos muy bien en este momento. Puede que tengamos que hablar de vivir separados pronto, pero pase lo que pase, mamá siempre estará aquí para ti. No dije más. Ella no necesitaba saber lo que había hecho su padre o con quién. Pero mi hija me miró por un momento y luego preguntó en voz baja, «Mamá, ¿es por la tía Victoria?» Sentí que se me helaba el corazón. Forcé una expresión neutral. «Chloe, ¿por qué preguntas por la tía Victoria?» Dudó, luego dijo en voz baja, «La vi en el centro comercial el fin de semana pasado, mamá. Estaba de la mano de un hombre, y ese hombre era papá». Traté de decirme a mí misma que estaba equivocada, que solo era alguien que se parecía a él. Pero no has estado durmiendo bien, así que más o menos lo sabía. En ese instante, la abracé con fuerza. El hecho de que mi hija de 14 años hubiera estado llevando esta carga sola durante semanas. Esa noche, por primera vez, lloré. Con su rostro enterrado en mi hombro, susurró, «Mamá, estoy de tu lado».
Hagas lo que hagas, estoy de tu lado. La sostuve hasta bien pasada la medianoche. Y en ese momento, mi resolución final se endureció. No podía perder esta lucha. No por mí, sino por la niña en mis brazos que prometía protegerme. Y entonces llegó el día. La mañana de la fiesta de cumpleaños de Victoria. Me desperté 30 minutos antes de lo habitual. Todavía estaba oscuro afuera. A mi lado, Ethan dormía plácidamente, ajeno a todo. El grueso sobrelegal que había sido entregado la tarde anterior probablemente estaba en el maletero de su coche, sin abrir. Se había puesto pálido cuando el notificador se lo entregó, y me había estado observando toda la noche. Yo había ignorado sus miradas y serví la cena como de costumbre. También sabía que un sobreidéntico había llegado a casa de Victoria. Jessica me había llamado tarde anoche, preocupada. Olivia, Victoria ha estado encerrada en su habitación todo el día. ¿Pasó algo? Aún no le había contado nada a Jessica. El escenario para esa revelación sería el restaurante esta noche. Me deslicé fuera de la cama y saqué un vestido negro del fondo de mi armario. Era un simple vestido tubo hasta la rodilla que solía usar para los funerales. Ese sería el atuendo que usaría esta noche para la fiesta del 44 cumpleaños de Victoria. Iba como una doliente. Mientras me subía la cremallera del vestido frente al espejo, escuché un sonido detrás de mí. Era Ethan, despierto. Cariño, hoy es el cumpleaños de Victoria. Se supone que debo ir contigo, ¿verdad? Su voz era medio tono más baja de lo habitual, cargada de ansiedad. Encontré sus ojos en el espejo y esbocé una leve sonrisa. Por supuesto, tienes que estar allí. Es un día en el que realmente te necesitará a su lado. Su rostro se tensó, pero forzó una sonrisa de vuelta. Me aparté de su reflejo. El desayuno fue silencioso. Ya les había pedido a mis padres que Chloe durmiera allí. No hizo preguntas, solo me dio un fuerte abrazo antes de irse. Me quedé en la puerta hasta que la perdí de vista. Esa tarde, terminé mi maquillaje, poniéndome un collar de perlas con el vestido negro. En mi bolso de mano había 2 memorias USB y una copia de la vieja carta. Una memoria contenía los mensajes de texto y las grabaciones de llamadas. La otra contenía las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio de apartamentos de Jessica. El restaurante era un lugar italiano de alta gama en River North, un espacio privado e íntimo que Jessica había reservado exclusivamente para los aproximadamente 20 invitados. Ethan y yo llegamos a las 6 de la tarde en punto. Me detuve en la pesada puerta de madera del restaurante. Ethan puso su mano en el pomo y me miró. ¿Vas a entrar? Mi corazón latía con fuerza. Todo lo que había preparado durante las últimas 3 semanas comenzaría en el momento en que se abriera esta puerta. Apreté mi bolso de mano y le sonreí dulcemente a mi esposo. Sí, cariño. Entremos. Le voy a dar a tu Victoria una noche que nunca olvidará. Su rostro se endureció mientras empujaba la puerta para abrirla. El sonido de música clásica suave y el aroma de las velas flotaban en el aire. Y allí, en la cabecera de la mesa principal, estaba sentada la invitada de honor, Victoria. Su rostro estaba pálido, probablemente por los papeles legales que había recibido, pero estaba forzando una sonrisa. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, vi que esa sonrisa vacilaba por una fracción de segundo. No me lo perdí. Hacia esa sonrisa vacilante, comencé a caminar muy lentamente. El restaurante brillaba a la luz de las velas, el aire lleno de suave música clásica. En la gran mesa redonda del fondo se sentaban los parientes de Jessica, los amigos cercanos de Victoria y la propia Jessica. En la cabecera de la mesa, Victoria, la invitada de honor, estaba resplandeciente con un vestido de satén rojo, aunque las ojeras bajo sus ojos delataban su ansiedad. Cuando Ethan y yo entramos, Jessica se levantó con una sonrisa radiante. ¿Lo lograron? Victoria no se sentía muy bien hoy, pero estoy segura de que verte la animará. Ethan, bienvenido. Al ver el rostro inocente y radiante de Jessica, mi resolución vaciló por un segundo. No tenía idea de en qué se iba a convertir esta fiesta o cómo se había utilizado su propia casa. Pero rápidamente me recompuse.
Jessica también necesitaba saber la verdad. Si no era hoy, pasaría el resto de su vida viviendo bajo la sombra de su hermana, y eventualmente me perdería a mí también. Cuando tomé mi asiento, encontré los ojos de Victoria por primera vez. Forzó una sonrisa y me saludó. Olivia, viniste. Gracias por venir a mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Victoria, respondí. Este va a ser un día muy especial para ti. Su sonrisa vaciló de nuevo. Rápidamente levantó su copa, tratando de cambiar de tema. Bueno, ya que todos están aquí, empecemos. Un brindis primero por mi maravillosa hermana, Jessica, por organizar todo esto. Las copas de vino chocaron. Los platos iban y venían, y la gente ofrecía sus deseos de cumpleaños a Victoria. Sonreí y choqué copas, pero las dos memorias USB y la carta en mi bolso de mano se sentían pesadas en mi regazo. Justo cuando se retiró el plato principal y el camarero se alejó para preparar el pastel, Jessica se puso de pie y levantó su copa. Bueno, todos, demos una vuelta y digamos unas palabras para la cumpleañera. Algo que quieran compartir con mi hermana. Aproveché el momento. Lentamente me puse de pie. Todos los ojos se volvieron hacia mí. A mi lado, Ethan se movió incómodo y me tiró de la manga. Olivia, siéntate. ¿Qué estás haciendo? Le quité suavemente la mano y levanté mi copa, mirando directamente a Victoria. Hablé con una voz clara y firme. Victoria, esta noche quiero devolverte el favor por los 30 años de amor que me has mostrado. Mirando hacia atrás, finalmente puedo apreciar todo lo que me has dado. Así que esta noche, me gustaría devolvértelo todo. Un silencio se apoderó de la mesa. Jessica, sintiendo que algo andaba mal, me miró con preocupación. Victoria trató de mantener su sonrisa, pero la mano que sostenía su copa de vino temblaba. Olivia, ¿de qué estás hablando? Siéntate. Hablemos. Su voz tenía una leve grieta. No me senté. En cambio, saqué el primer documento de mi bolso. Era el extracto de la tarjeta de crédito de mi esposo con miles de dólares en cargos resaltados en rojo. Este es un registro de los gastos de mi esposo durante los últimos 6 meses. Restaurantes en River North, salones de hotel en Gold Coast, boutiques de lujo en Michigan Avenue. Nunca he estado en ninguno de estos lugares con él, así que me pregunto quién disfrutó de estas cenas y regalos por valor de $6,000 con él. Coloqué el extracto sobre la mesa. El suave golpe del papel sobre el mantel blanco resonó más fuerte que la música. Ethan intentó levantarse de un salto. Olivia, ¿qué es esto? ¿Qué crees que estás haciendo? Siéntate, dije con una voz baja y fría. Estaba tan atónito por mi tono que se hundió de nuevo en su silla. Volví mi mirada hacia Victoria. Ya no sonreía. Segundo, me gustaría mostrarles esto. Saqué la primera memoria USB y la conecté a una tableta que había traído. Una conversación de mensajes de texto llenó la pantalla. Los mensajes lascivos entre mi esposo y el contacto llamado Victoria estaban allí para que todos los vieran. Jessica ahogó un grito, cubriéndose la boca. ¿Crees que Olivia sospecha algo? No, es tan ingenua. Es una bendición. Bien. Solo aguanta un poco más. Tan pronto como se resuelva la división de bienes, solicitaré el divorcio. Con cada deslizamiento hacia un nuevo mensaje, los rostros alrededor de la mesa se ponían más pálidos. Victoria dejó su copa y trató de sonar compuesta. Olivia, eso es un malentendido. Solo pensaba en Ethan como un hermano. ¿Un hermano, Victoria? La interrumpí en voz baja. Conecté la segunda memoria USB. Esta vez eran las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio de apartamentos de Jessica. Escena tras escena mostraban a Ethan entrando al edificio con facilidad practicada y a Victoria usando el teclado para entrar durante los días en que Jessica estaba fuera. Todo con marca de tiempo. Esta es la grabación de seguridad del edificio de Jessica de los últimos 2 meses. Muestra cuántas veces entraste al apartamento mientras ella estaba fuera y cuántas veces mi esposo entró para encontrarse contigo. Jessica, lo siento mucho.
Tu hermana ha estado usando tu casa como lugar de encuentro con su hermano. Ante eso, Jessica se levantó de un salto de su asiento, su rostro tan blanco como una sábana. Victoria, ¿qué es esto? Olivia, todo esto es verdad. Su voz temblaba. Victoria se acercó a su hermana, suplicando, Jessica, cálmate. Ella está malinterpretando algo. ¿Un malentendido? La interrumpí de nuevo y saqué la pieza final, una fotografía. Justo antes de cerrar la puerta ese día, había sacado mi teléfono y en silencio tomé algunas fotos de la escena en el sofá. Una foto que mostraba claramente sus siluetas enredadas. Puse las fotos sobre la mesa una por una. Hace 2 meses, esto es lo que vi en el apartamento de Jessica. Y ese día, esto es lo que dijeron de mí, solo un poco más. Una vez que termine con ella, podremos vivir como queramos. El restaurante quedó congelado en silencio. Los ojos de todos estaban fijos en Ethan y Victoria. El rostro de Ethan estaba rojo como un tomate. Enterró su rostro entre sus manos, incapaz de decir una palabra. Victoria me miró, con los dientes apretados. La sonrisa forzada se había ido, reemplazada por una mirada de puro veneno. Así que lo viste. ¿Qué vas a hacer al respecto? Su voz era baja pero cargada de 30 años de malicia. La miré a los ojos y encontré su mirada. ¿Qué voy a hacer? Desde ayer, ambos han sido notificados. Te estoy demandando, Victoria, por disipación de bienes conyugales y angustia emocional. Y estoy solicitando el divorcio de mi esposo. La reclamación financiera en tu contra es por los daños máximos permitidos. En cuanto a mi esposo, después de la división de bienes, saldrá de nuestra casa sin nada más que la ropa que lleva puesta. Y Victoria, el contenido de estas memorias USB se enviará al Departamento de Recursos Humanos de tu empresa en un correo electrónico anónimo a medianoche de esta noche. ¿Y a tu esposo? ¿Qué? Los ojos de Victoria se abrieron de pánico. Ella también estaba casada. Hace 5 años, se había vuelto a casar con un rico hombre de negocios, y todo su lujoso estilo de vida dependía de él. Lo único que no podía permitirse perder mientras planeaba su venganza de 30 años era a su nuevo esposo. Yo lo sabía. Todo lo que intentaste quitarme, te lo voy a quitar uno por uno. Y esta noche es solo el comienzo. El rostro de Victoria se volvió ceniciento. Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron y se desplomó de nuevo en su silla. Ethan ya estaba sollozando entre sus manos. Jessica sacudía el brazo de su hermana, llorando. Victoria, ¿es esto cierto? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué? En medio del caos, Victoria me gruñó. ¿De verdad crees que termina aquí? Por primera vez, solté una pequeña risa fría. Metí la mano en mi bolso y mis dedos rozaron la última carta sin jugar. La copia amarillenta de la carta. No, Victoria, esto es solo la obertura. La verdadera historia comienza ahora. La historia de la culpa que has proyectado en mi padre durante 30 años y de quien fue realmente el pecado. Creo que necesitamos hablar de eso para que esta sea una fiesta de cumpleaños verdaderamente inolvidable. Vi que la última pizca de color se desvanecía del rostro de Victoria. En el momento en que el rostro de Victoria se puso blanco, saqué tranquilamente el último trozo de papel de mi bolso. Era la copia de la vieja carta amarillenta. Los 30 años de su existencia parecían estar incrustados en el propio papel, con la pulcra letra del padre de Jessica. La sostuve con cuidado con ambas manos. El restaurante estaba tan silencioso como una tumba. Incluso la suave música clásica se había detenido en algún momento. Los camareros estaban congelados junto a la puerta, observando nuestra mesa. Miré directamente a Victoria. Victoria, ahora sé por qué me has odiado durante 30 años. Creías que tu madre se fue cuando tenías 13 años por algo que dijo mi padre. Así que alimentaste ese resentimiento durante 3 décadas y trataste de devolvérmelo destruyendo mi vida. Este hombre, esta situación, todo fue por eso, ¿no es así? Victoria no respondió. Solo me miró fijamente, con la mandíbula apretada. Jessica agarró el brazo de su hermana. Victoria, ¿de qué está hablando?
¿Qué pasó hace 30 años entre nuestro padre y el padre de Olivia? Como si respondiera a la pregunta de Jessica, levanté la carta. Jessica, esta es una carta que tu padre le dejó a mi padre antes de fallecer. Una carta que no ha visto la luz del día en 30 años. Esta noche, voy a leerla. La verdadera razón por la que tu hermana me hizo esto está aquí mismo. Los ojos de Victoria se lanzaron hacia la carta, abiertos de pánico. Intentó abalanzarse sobre ella. Dame eso. Eso no es tuyo. Es falso. Tú puedes juzgar si es falso o no, dije, apartando la carta de su alcance. Con voz tranquila, comencé a leer en voz alta. Antes de que me dijeras lo que viste en el porche ese día, yo ya lo sabía. El momento en que tuve certeza de su aventura fue gracias a nuestra hija mayor, Victoria. Mientras leía esa línea, Victoria enterró su rostro entre sus manos. Jessica se volvió hacia ella. Victoria, ¿qué quiere decir? ¿Fue por ti? Continué leyendo. Fue una tarde de ese verano cuando Victoria tenía 13 años. Había vuelto a casa del trabajo brevemente. Al acercarme a la casa, escuché la voz de Victoria proveniente del dormitorio principal. Estaba discutiendo con un hombre que no reconocí. El hombre le estaba diciendo a Victoria, no puedes contarle a nadie sobre el dinero que te di, ni siquiera a tu madre. Este es nuestro pequeño secreto. Eso significa que tampoco puedes decirle a tu padre que vengo aquí a ver a tu mamá. ¿Entendido? Alguien en la mesa jadeó. Miré a Victoria. Sus hombros temblaban violentamente detrás de sus manos. Y Victoria respondió, está bien, pero la próxima vez tienes que conseguirme algo mejor, algo más bonito que la última pulsera. ¿Basta? Chilló Victoria, poniéndose de pie de un salto. Su voz era cruda. Pero no dejé la carta. Esa noche, me colé en la habitación de Victoria y revisé sus cajones. Era algo que un padre nunca debería hacer, pero no estaba en mi sano juicio. Y en ese cajón, encontré cosas que una niña de 13 años nunca debería tener, una pulsera de oro, un collar y un fajo de billetes que ascendía a varios cientos de dólares. Jessica se volvió hacia su hermana, con los ojos llenos de lágrimas. Victoria, ¿es esto cierto? Cuando tenías 13 años, ¿aceptaste dinero de ese hombre para ocultárselo a papá? ¿Es por eso que mamá se fue? Yes. No, no fue así, suplicó Victoria, acercándose a ella. Pero Jessica retrocedió. Entonces, ¿esta carta es una mentira? ¿La carta de papá es una mentira? Yes, escúchame. Solo era una niña. No sabía lo que estaba pasando. No lo sabía. Atravesé sus excusas y continué leyendo la carta. Después de que decidimos divorciarnos, nunca le dije a Victoria que sabía lo de las cosas en su cajón. Solo le dije que mamá y papá se iban a separar y que no era su culpa. Pensé que dejarla vivir con su propia culpa sería castigo suficiente. Ante eso, Victoria se derrumbó, hundiéndose en su silla como si sus huesos se hubieran disuelto. Se agarró al borde de la mesa, su cuerpo sacudido por los sollozos. Jessica se paró sobre ella, su voz baja y temblorosa. Victoria, así que lo supiste todo el tiempo. Papá lo supo todo el tiempo, y dejaste que el padre de Olivia cargara con la culpa. Dejaste que todos creyeran que él era la razón por la que mamá se fue. Y durante 30 años, planeaste una venganza contra Olivia por ello acostándote con su esposo. Victoria no pudo responder. Solo me miró con ojos suplicantes. Eso fue hace mucho tiempo. Era una niña. ¿Qué sabe una niña? Solo le tenía miedo y él seguía dándome cosas. ¿Qué sabe una niña, Victoria? Pregunté en voz baja. Bueno, ahora tienes 44 años. Deberías saberlo mejor. Deberías saber qué cosa tan monstruosa es seducir al esposo de tu mejor amiga para destruir su vida. Digamos que eras ignorante a los 13 años. ¿Cuál es tu excusa a los 44? Tengo curiosidad, Victoria. ¿Cómo te trajo a esta mesa esta noche la mentira que comenzaste hace 30 años? Victoria no pudo hablar. Simplemente bajó la cabeza y comenzó a llorar.
A través de sus sollozos, se escaparon algunas palabras. Lo siento. Lo siento, Olivia, Jessica. Lo siento. Nadie en la mesa dijo una palabra. La fiesta de cumpleaños se había convertido en un juicio público, exponiendo un pecado de 30 años. Justo en ese momento, la puerta de madera del restaurante se abrió. Me volví para mirar. Un hombre de unos 50 años estaba allí, vestido con un traje bien hecho. Sostenía un grueso sobre de Manila. Era el rico segundo esposo de Victoria. Se quedó en la puerta por un momento, asimilando la escena. Supe al instante que el sobre en su mano era el que había sido entregado en su casa. Caminó lentamente hacia Victoria, su voz baja y firme. Victoria, esto llegó a casa esta tarde. Papeles de divorcio. Después de venir aquí y escuchar todo esto, ya no puedo creer tus afirmaciones de que todo fue un malentendido. Victoria lo miró, su rostro una máscara de desesperación. Cariño, no es lo que piensas. ¿Ella? Victoria, la interrumpió el hombre. Dejó caer el sobre la mesa. ¿Qué te dije cuando nos casamos? Puedo perdonar cualquier cosa menos las mentiras y la traición. Esta noche he visto el tipo de persona que has sido durante los últimos 30 años. Eras esa persona incluso a los 13. Simplemente no lo sabía. Mi abogado se pondrá en contacto mañana. Sin otra palabra, se dio la vuelta y salió mientras la pesada puerta se cerraba con un clic. Victoria se derrumbó por completo. La demanda, su trabajo y ahora el rico esposo al que se había aferrado, todo lo que había construido en los últimos 30 años se estaba derrumbando a su alrededor en el espacio de una sola noche. A mi lado, Ethan se volvió hacia mí, su rostro pálido por la conmoción. Olivia, te juro que no lo sabía. No sabía que se me acercó por una razón como esa. Realmente no lo sabía. Yo solo. Giré lentamente la cabeza para mirarlo. Y por primera vez, sonreí una sonrisa fría y escalofriante. ¿No lo sabías? Bueno, cariño, después de que esto termine, vayamos a casa y puedes hacer una lista de todo lo que sabías y todo lo que no. Todavía tenemos nuestra propia historia que terminar, ¿no? Su rostro se puso completamente blanco. En el coche de camino a casa, Ethan guardó silencio. Yo conducía. Se sentó en el asiento del pasajero, una cáscara de hombre mirando por la ventana. El viaje de 40 minutos desde River North hasta nuestra casa suburbana debió parecerle más largo que 30 años. No encendí la radio. Cuando llegamos y abrí la puerta principal, se derrumbó allí mismo, en la entrada. Finalmente me miró y habló. Olivia, lo siento. Lo siento mucho. Por favor, solo dame una oportunidad más. Si hubiera sabido por qué se me insinuaba, te juro que nunca lo habría hecho. Me apoyé contra la pared, mirándolo. Pregunté en voz baja. Entonces, si se te hubiera acercado sin ninguna razón, habría estado bien. Si no fuera una persona con un rencor contra mí, la aventura habría estado bien. No pudo responder. Pasé junto a él hacia la sala de estar y coloqué un archivo preparado en la mesa de café. Contenía el acuerdo de divorcio, la propuesta de división de bienes y los papeles de custodia de nuestra hija. Ethan, firma esto esta noche. Hemos terminado. Olivia, solo dame un poco de tiempo. Cometí un terrible error. Por favor, por mi bien. Por el bien de Chloe. ¿Por el bien de Chloe? Lo interrumpí. Y por primera vez, le dije que nuestra hija ya lo sabía. Ethan, Chloe te vio en el centro comercial hace unas semanas. Te vio a ti y a Victoria de la mano. Nuestra hija de 14 años ha estado llevando eso con ella a la escuela todos los días durante semanas. ¿Realmente crees que tienes derecho a mencionar su nombre en este momento? Enterró su rostro entre sus manos, sus hombros temblando, pero no sentí nada por sus lágrimas. Había quemado 30 años de afecto en el momento en que lo vi en ese sofá. Me senté frente a él y le empujé los papeles. Un divorcio amistoso es la mejor opción para ti. Si firmas esto ahora, me aseguraré de que esta historia no se extienda en tu oficina.
Pero la división de bienes no es negociable, según lo calculado por mi abogada. La casa es para mí. Sales con tus pertenencias personales. Aceptaré el acuerdo en cuotas durante 6 meses y obtendré la custodia física y legal completa de Chloe. Pagarás $1,500 al mes en manutención infantil hasta que sea adulta. Se quedó mirando los números en la página durante mucho tiempo. Luego, con un suspiro de derrota, tomó el bolígrafo. Su mano temblaba mientras firmaba, pero no le ofrecí ningún consuelo. Mientras firmaba la última página, vi cómo nuestro matrimonio de 8 años terminaba en unas pocas hojas de papel. Esa noche, mi esposo se fue con una maleta y algunas cajas de ropa. Antes de cerrar la puerta, se volvió como para decir algo. Pero yo ya le había dado la espalda. Cerré la puerta con llave detrás de él y me senté en el sofá. Era el hogar que habíamos compartido durante 8 años, pero con él fuera, se sentía más espacioso, más pacífico. 2 meses después, los procedimientos legales finalizaron. El tribunal ordenó a Victoria que pagara el monto total que había solicitado, citando la naturaleza premeditada de la aventura y la larga historia de malicia. Después de que se completó el divorcio y la división de bienes, mi acuerdo neto ascendió a poco más de $340,000. Además de eso, recibiría el acuerdo adicional de mi esposo y la manutención infantil mensual. Usé el dinero para pagar la hipoteca por completo y aparté el resto como un nuevo comienzo para mí y mi hija. Escuché fragmentos sobre Victoria a través de Jessica. Como se prometió, el segundo esposo de Victoria solicitó el divorcio al día siguiente. Un hombre rico, tenía un meticuloso acuerdo prenupcial. La hermosa casa en la ciudad, las tarjetas de crédito, el estatus VIP en los grandes almacenes, todo estaba a su nombre. Después del divorcio, todo lo que le quedó a Victoria fue la ropa que trajo al matrimonio y una pequeña cuenta bancaria personal. También perdió su trabajo. El correo electrónico anónimo había llegado a los ejecutivos de la empresa. Fue discretamente obligada a renunciar a su puesto como directora de marketing por violar el código de conducta de la empresa. La única aventura que había buscado para saldar un rencor de 30 años le costó su matrimonio, su carrera y su posición social. Pero la pérdida más dolorosa para ella fue su relación con Jessica. Jessica nunca volvió a atender una llamada de su hermana después de esa noche. Cuando Victoria, desesperada después del divorcio y de perder su trabajo, pidió ayuda, Jessica le envió un único mensaje de texto, que luego me mostró. Victoria, si alguna vez quieres que te vuelva a llamar hermana, primero necesitas abrir ese cajón que le ocultaste a papá cuando tenías 13 años. Hasta entonces, no me contactes. El día que me mostró ese mensaje, abracé a Jessica durante mucho tiempo. Ella había perdido una hermana, al igual que yo. Lloró en silencio sobre mi hombro por lo que pareció una eternidad. Cuando sus lágrimas se secaron, dijo, Olivia, lo siento. Me disculpo por mi hermana y quiero que sepas que sigo aquí. Siempre estaré a tu lado. No dejemos que una persona destruya nuestros 30 años. Ante sus palabras, las lágrimas corrieron por mi rostro. Había perdido a Victoria, pero no había perdido a Jessica. Ese hecho fue el mayor consuelo para mí. No busqué noticias de mi esposo. Solo escuché por casualidad que había estado a punto de conseguir un ascenso en su empresa. Pero los rumores de su divorcio y el escándalo habían provocado que lo pasaran por alto. Sus colegas lo trataban de manera diferente. No sentí ni satisfacción ni tristeza por la noticia. Simplemente había caído en el hoyo que él mismo había cavado. Una tarde, mucho después de que todo se hubiera calmado, fui a visitar a mi padre. Estaba en el porche fumando como siempre. Me senté a su lado y le conté todo con calma. Cuando terminé, incluida la historia de la carta, se quedó mirando al cielo durante mucho tiempo. Luego dijo en voz baja, Olivia, la culpa que llevé solo durante 30 años, siento que finalmente se ha ido. Pero lamento que mi hija haya tenido que llevar esa carga por mí. Tomé su mano curtida entre las mías. Papá, esa carga nunca fue tuya y nunca fue mía. Le perteneció a ella desde el principio. Simplemente se la devolví a su legítima dueña. Ya no tienes que cargar con nada. Por primera vez, mi padre lloró frente a mí.
Sus hombros de 74 años temblaron en silencio. Le puse el brazo alrededor. El malentendido de 30 años finalmente llegó a su fin en el patio trasero de mi padre esa noche. Conduciendo a casa, miré la foto de Chloe en mi tablero. Ahora sabía con absoluta claridad a quién necesitaba proteger. Y me di cuenta de que la verdadera razón por la que había ganado esta lucha no era el dinero del acuerdo. Fue por la niña de 14 años que, en medio de ese infierno, había susurrado: «Mamá, estoy de tu lado». Una nueva temporada estaba comenzando de verdad para nosotros. Ha pasado un año desde esa noche en la fiesta. Las estaciones han completado su ciclo y es otoño de nuevo. El restaurante en River Nord, donde estuve con mi vestido negro, es ahora solo un recuerdo lejano, como una vieja fotografía. Lo más sorprendente es lo tranquilo que está mi corazón ahora, el corazón que una vez latió tan furiosamente. Chloe y yo nos hemos mudado. La vieja casa guardaba demasiados fantasmas de mi esposo. Después de hablarlo con ella, nos mudamos a un acogedor apartamento en un vecindario diferente, uno con vista a un pequeño parque. El día de la mudanza, Chloe se sentó en una caja de cartón, me miró y dijo: «Mamá, me gusta mucho más aquí. Huele a nuestro hogar». Ante sus palabras, me reí, una risa real y alegre que no estaba teñida de lágrimas por primera vez en lo que pareció una vida. Con el dinero del acuerdo, volví a estudiar. Estoy trabajando para obtener una certificación en consejería psicológica, un camino que abandoné cuando me casé. El deseo de escuchar las historias de otras mujeres que han enfrentado un dolor similar creció dentro de mí durante esa terrible experiencia. Volver a la escuela a los 37 no es fácil, pero cada mañana, después de preparar el almuerzo de Chloe, me siento en un café y estudio durante 3 horas. El mayor cambio está en el rostro de Chloe. La niña que había llevado la expresión cansada de un adulto durante meses ha vuelto a ser una quinceañera. Recientemente se unió al club de radio de la escuela y me hace leer guiones con ella todas las noches. Mientras la veo reír, siento una tranquila sensación de gratitud. Su risa es la recompensa por todo lo que soporté. Chloe rara vez habla de su padre. Una vez al mes, se encuentra con él para tomar un café en una cafetería cercana. Escuché que fue transferido discretamente a una sucursal en otro estado. Cuando regresa de verlo, no hago preguntas. Solo le preparo su cena favorita. A veces, durante esa cena, dice: «Mamá, papá dijo que te dijera que lo siente mucho». Yo solo sonrío y le pongo otro trozo de pollo en el plato. Lo sé, cariño. Tú solo concéntrate en comer. No me quedan sentimientos por el hombre que envía sus disculpas a través de nuestra hija. Ni odio, ni resentimiento, y ciertamente no amor. Mi amistad con Jessica solo se ha profundizado. Cortó por completo los lazos con su hermana después de esa noche. Nos enteramos a través de parientes que Victoria se mudó a un pequeño pueblo en algún lugar del Medio Oeste y vive tranquilamente. Jessica siempre está serena cuando transmite esta noticia. Una vez dijo: «Olivia, no la odio. Simplemente no quiero volver a verla, y eso es suficiente». Asentí. El hecho de que no hubiera borrado por completo a su hermana fue un consuelo para mí. Era la forma de Jessica de lidiar con ello, un último remanente de una hermandad de 30 años. Jessica viene a menudo. Se ha convertido en una tía maravillosa para Chloe y en mi amiga más cercana. Recientemente hicimos un corto viaje al lago Michigan, solo nosotras 3. Sentada en un café con vistas al agua, dijo: «Sabes, creo que ahora somos las verdaderas hermanas». Sonreí. Ambas habíamos perdido una hermana para encontrarnos. Mi padre está mucho más animado ahora también, libre de la culpa que cargó durante tanto tiempo. Ríe más libremente. Llevo a Chloe a visitarlo cada 2 meses. Le encanta contarle a su nieta viejas historias. La única historia de la que nunca hablamos es la de aquel verano de hace 30 años. La quemamos con el humo del cigarrillo en su patio trasero. Pequeños cambios se han acumulado en mi vida. Despertar con un espacio vacío a mi lado ya no duele. No tener que oler el perfume de otra mujer en las camisas de mi esposo. Y lo más importante, irme a la cama por la noche sin tener que usar 2 caras diferentes. Sobre estos pequeños cambios, me he reconstruido lenta y cuidadosamente.
A veces me pregunto, ¿y si no me hubiera contenido ese día en el apartamento de Jessica? ¿Y si hubiera irrumpido? Lo habrían negado todo y me habrían pintado como la esposa histérica. La verdad de 30 años habría permanecido encerrada en esa caja marrón y mi padre habría fallecido llevando esa culpa. Y Chloe y yo habríamos sido finalmente engullidas por sus mentiras. El único paso que di ese día, el paso de no gritar sino de bajar las escaleras en silencio, es lo que finalmente salvó a mi familia. Lo sé con cada fibra de mi ser. Quizás alguien que escuche esta historia se encuentre en un lugar similar. Oliendo un aroma desconocido en la camisa de su pareja. Sintiendo una creciente inquietud a medida que un viejo amigo se vuelve extrañamente demasiado familiar. Sintiendo que algo está fundamentalmente mal en una relación que aprecias. Si pudiera ofrecer un consejo, sería este: no grites. No armes una escena. En cambio, prepárate en silencio. Porque el mayor castigo para la persona que intentó romperte es verte sonreír de nuevo. Y esa sonrisa será tan brillante y duradera como la silenciosa preparación que pusiste en ella. Hoy, como cualquier otro día, preparé el almuerzo de mi hija y me senté en el café con mis libros. Afuera, las hojas amarillas de otoño danzaban con el viento. Tomé un sorbo de mi café y me susurré a mí misma: lo has hecho bien, Olivia, y seguirás haciéndolo.